vamos a comenzar esta sesión. Bien, mi nombre es Carlos Turcios. Estoy en esta semana y también estaré en la semana 9 y en la semana 14. ¿Verdad? Mis grupos de discusión son 23, 29 y 38. Laboratorios 68, 77 y 90. Bien. Yo estoy pendiente de lo que ustedes, los videos que se les han subido para que ustedes estén informados, además de las clases, ¿verdad? Y algunos comentarios podemos hacer para eliminar cualquier malentendido al respecto. Ahora lo que nos corresponde ver es, en esta sesión, 2.6, proceso de medición, 2.7, instrumentos de medición y error de medición, 2.8, exactitud, precisión e incertidumbre de una medición. Eso es lo que es el contenido suficiente para esta sesión. Bien, no sé si ustedes tienen a la mano o en forma física o digital la unidad 2. Bien, en lo que han recorrido ustedes, yo he observado que los docentes les han hecho énfasis y también en el video de apoyo, de que cuando estemos hablando del Sistema Internacional de Unidades debemos ser muy cuidadosos en cuanto a cuándo usar una mayúscula y una minúscula. Se pueden dar graves errores, gravísimos errores, si nosotros confundimos una mayúscula con una minúscula. Así que tenganlo presente. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo aquí. Bien. ¿Qué entienden en esto? Que está arriba. Y supongo que la N es minúscula, pero esta es mayúscula. La S es mayúscula, es grande. Tiene la misma altura que el 5. La N significa... Fíjense bien lo que estoy diciendo acá. Estos números tienen la misma altura que la S. La N sí es más pequeña. 15, N y S mayúscula. Si ustedes hacen esto al mismo nivel, significa una cosa. Pero si ustedes tienen este nivel y estos dos están al mismo nivel, es otra cosa. Vamos a ver, ¿qué entenderían de la primera? ¿O qué entienden de esta? Si comenzamos por la más sencilla. De la segunda no serían... La segunda es nanosegundos. Milisegundos y en la primera nanosegundos, creo. No. No. Esto sí es nanosegundos. Ahí dice 15 nanosegundos. 15 nanosegundos. En esta, ahí ya cambió la cosa. Porque estoy utilizando una S que tiene la misma altura que el número. Eso es Siemens. Esto. Y si ustedes buscan en el Sistema Internacional de Unidades, bueno, yo en mi discusión, yo les hice en que bajaran este documento. Si ustedes también les estoy recomendando que bajen este documento, que es el Sistema Internacional de Unidades, publicado por el Centro Español de Metrología, y es del 2019, es la última versión. Ahí van a leer, ahí van a darse cuenta. Es lo más completo que hay, lo oficial, ¿verdad? Con respecto al Sistema Internacional de Unidades. Entonces, ahí se van a dar cuenta que esa es una unidad, el Siemens es una unidad de conductancia eléctrica. Y es otra cosa, miren, pasar de tiempo, porque esto es tiempo, segundos, a conductancia eléctrica es una diferencia. Con solo pasar de minúscula a mayúscula, y les hago énfasis, ¿sí? La misma altura de los números tiene la misma altura de la S. Aquí, con esto hay una diferencia. Hay que tener mucho cuidado.
Y es que se han pasado, por eso de las unidades han pasado cosas gravísimas. Por ejemplo, si ustedes oyeron hablar de, se lo voy a anotar acá, no tengo aquí, que eso, se mandó un vehículo espacial a investigar Marte. Y hubo problemas en las unidades. Unos estaban utilizando, y en el sistema también, unos estaban utilizando libra fuerza, la empresa que fabricaba, y la NASA estaba utilizando newtons. Entonces, siempre es una medida de fuerza, pero uno utilizaba newtons, otro. Entonces, el orden que le mandaron a la nave espacial era equivocado, total que fracasó. Y se perdieron más de $100 millones en esa misión espacial. Y además de eso, el desprestigio, porque la NASA y no se pusieron de acuerdo con la Lockheed Martin. Entonces, es bien delicado. Imagínense que alguien confunda en medicina, confunda una dosis, confunda una mayúscula con una mayúscula y en lugar de darle microgramos le den miligramos o megagramos o cosas así. Algo verdaderamente podría ser algo grave. Así que hay que tener mucho cuidado con esto de las unidades. Cuando ustedes vean información también europea especialmente, les quiero aclarar eso, hay muchos países, la mitad del mundo quizás está utilizando el separador decimal, la coma, y nosotros estamos utilizando el separador decimal, punto. O sea, el mundo está repartido en eso. Estados Unidos usa punto, nosotros en Centroamérica casi todos, Costa Rica usa coma, en Sudamérica casi todos usan coma, en Europa casi todos usan coma, China usa punto, Japón usa punto, y así estamos repartidos. O sea, no es cuestión de que algo predomina, pero tengan cuidado porque a veces el separador decimal es coma, a veces es punto, dependiendo de dónde es la fuente de información. Quería hacer también esas advertencias para que no vayan a cometer errores. Y a propósito también, el último tema que vieron en la clase pasada fue conversión de unidades, ¿verdad? Y los profesores les hicieron algunos ejemplos muy ilustrativos y todo. Y lo fueron haciendo así como se espera que ustedes lo vayan haciendo en un parcial, etcétera, con detalle y ir explicando cuáles son las conversiones paso a paso hasta que llegan al dato. Pero hay una información que es esta, que les puede ser útil también, pero para toda la carrera. Ahí, este es el guía para el uso del sistema internet. Así lo pueden buscar. Está en inglés porque viene de NIST, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Estados Unidos. Entonces a ellos no les importa pasarlo al español. Pero la tabla de conversión de unidades que está acá es de lo más completo que hay para convertir unidades. Y tenemos que estar convirtiendo unidades. Hago un ejemplo. Si ustedes van a otro país, por ejemplo Estados Unidos, donde allá las velocidades permitidas en la carretera es de millas por hora, y nosotros estamos acostumbrados a kilómetros por hora. Entonces, si alguien le dice, convierta millas por hora a kilómetros por hora, la barra inclinada se lee por, no vayan a leer millas entre horas o kilómetros entre horas, se lee por millas por hora a kilómetros por hora. O también podría ser a metros por segundo. A metros por segundo. Ahí solamente lo único que les dice es multipliquen por una constante, que está en una ecuación científica. Por ejemplo, les podría aparecer, multiplique por 4.311.226, les aparece así, ¿verdad? Por ejemplo, si les apareciera eso, ¿cómo lo entenderían ustedes? Eso es notación científica. Deben leerlo así. 4.3. Olviden la 2. Si les apareciera aquí negativo, debería ser así. Pero esto es, como que dice,
el exponente, o elevado a 10 elevado a. Esto es notación científica. Esa es otra recomendación que les quiero hacer. Ustedes deben estar muy empapados en lo que es notación científica y operaciones con notación científica, porque va a ser de mucha utilidad en estas carreras, tanto en ingeniería como en arquitectura. Así que en este documento de la guía para el uso del sistema internacional de unidades aparecen recomendaciones y ahí también ellos sí utilizan como punto el separador decimal. El separador decimal es un punto. Así que eso es una... en cambio el de España no, el separador decimal es coma. Pero con la aclaración hecha, pues, que no nos tome de sorpresa, ¿verdad? Esa recomendación quería hacerles respecto a lo que ya se ha pasado hasta ahora. Hola, tenía una pregunta. Díganme. Ese folleto que dio yo ya lo descargué, pero no sé si es ese, se lo quería enseñar. ¿Perdón? Te lo muestro. Lo del sistema de unidades. ¿Sabe qué? Esos comentarios los vamos a dejar después de la grabación. Ok, está bien. Después de la grabación, es que vamos a parar de grabar y después vamos a comentar con ustedes esas dudas que pueden tener. Ok. Ok. Bien. Eso es de las primeras cosas que les quería mencionar. Bien. Otra cosa que les quiero mencionar, esto del folleto, es que porque eso ya lo van a usar ustedes. Si ustedes se revisan la tabla 1, en la tabla 1 les aparece la magnitud, todas aparecen con minúscula, aparece longitud, masa, y eso así debe ser. Las magnitudes, ya sea base, estas son las bases, y las derivadas siempre se expresan en minúscula. Pero más adelante, en la tabla 5, aquí la pusieron en negrita, como para enfatizar, ¿verdad? Y también la pusieron con mayúscula. No, cambien, estas deben ser con minúscula, todas estas que están acá. Eso es en la tabla 5. Para hacer un detalle que se escapó ahí, debe estar con minúscula. Bien. Así que yo quería eso, ¿verdad? De recomendarles que para conversión de unidades, que va a ser pan de cada día de aquí en adelante, en toda la carrera, tengan ese documento también. Les va a servir un montón. También hay en las calculadoras, hay conversiones, también en los celulares pueden bajar aplicaciones, también pueden ayudarse con ello. Bien, 2.6, proceso de medición. Es un conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar el valor de una magnitud. La magnitud particular sujeta a medición se llama mensurando. Bien, ustedes se han fijado de que a nosotros cuando entramos a un local ahora tienen un sistema que no lo tocan a uno, sino que a distancia le están tomando la temperatura. ¿Qué le están midiendo ahí? Eso que le están midiendo es la temperatura. Eso se llama mensurando. La magnitud particular sujeta a medición. Y lo están haciendo con un instrumento de medición. En ese caso, cuando lo hacen aquí, son digitales. Bien. Ese es un conjunto de operaciones. Pongo un ejemplo así, pero eso a nivel así rutinario, pero ya en nuestras profesiones es muy probable que a nosotros nos toque hacer mediciones a veces bastante especializadas, dependiendo del campo. Los ingenieros químicos tendrán que medir algunas cosas, características químicas de lo que están analizando, los ingenieros electricistas, los arquitectos, los ingenieros civiles, etcétera, los ingenieros mecánicos van a estar midiendo, pero es que nuestra vida es medir. Revisen ustedes, estamos midiendo y midiendo. Medimos estatura, medimos tiempo, medimos la duración de esta clase, medimos velocidad, medimos aceleración, medimos una gran cantidad de magnitudes. Así que siempre estamos midiendo. Y nuestras carreras están frecuentemente recurriendo a las mediciones. Así que debemos estudiar. Luego sale el valor de una medida. Es la expresión cuantitativa de una magnitud particular, expresada generalmente en la forma de una unidad de medición multiplicada por un número. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tengo un vernier digital, y yo quiero medir el diámetro de esta esfera.
Entonces aquí aparece 24.65. 24.65. ¿Cómo lo debo expresar? Lo voy a expresar así, 24.65, dejo el espacio y en este caso voy a utilizar un prefijo. Ya vieron los prefijos ustedes, el metro y el prefijo en este caso mili, entonces que también es en minúscula igual que el metro. Entonces aparecen dos M minúsculas, aparece espacio, dejo el espacio. Ojo con eso, se deja un espacio y luego milímetro, teniendo cuidado que esto no tiene la misma altura, ¿eh? Las minúsculas son un poquito más bajas que los números, y milímetros. Entonces, lo que medí aparece, y es lo que les dice ahí la teoría, se mide con un valor numérico, y luego aparece, dice, una multiplicada por un número. La forma de una unidad de medición utiliza el metro, pero puedo utilizar el prefijo milímetro, el prefijo mili, entonces utilizo un milímetro. Esa es lo multiplicada por un número, es el valor numérico. Ponen dos ejemplos acá. Si el valor de la longitud de una varilla es 5.34 metros, el valor numérico es 5.34 y la unidad es metro. El que yo les hice aquí físicamente es 24.65. 24.65 es el valor numérico y milímetro es la unidad. Ahora, aquí aparece B. El valor de la masa de un cuerpo es 0.152 kilogramos. El valor numérico 0.152 y la unidad el kilogramo. ¿Sí? A propósito de kilogramos, es un problema con el kilogramo. Miren, el prefijo kilo es K minúsculo. Pero distingamos bien la K minúscula y la K mayúscula. Si ustedes tienen la K mayúscula, es algo así. Este está a la misma altura. Eso es K mayúscula. La K minúscula tiene la misma altura, pero es algo así. K mayúscula. La K mayúscula, ustedes ya lo vieron ahí, se refiere a Kelvin. Y la K minúscula es el prefijo kilo. Entonces, cuando ustedes escriben esto, así, escriben esto, ¿qué escribieron? ¿Qué escribieron con eso? Escribieron Kelvin metro. Quisieron escribir kilómetro, pero no lo lograron, ¿verdad? Alguien no logró escribir kilómetro y escribió Kelvin metro. Cuidadito con eso. Debe ser, esto llega a la misma altura, esto llega a la misma altura acá. Ahí se dice kilómetro. Y es lamentable que nuestro país está atiborrado de rótulos por todos lados en las carreteras, mal escritos. Lo escriben de varias formas. Lo escriben así, lo escriben así. Imagínense esto. Kelvin, mega, Siemens, porque ese mayúscula es Siemens. Kelvin, mega, Siemens. Entonces, para evitarnos todo eso y todos los errores que se pueden cometer, tienen que irse a esto. Ahí están las recomendaciones y también en este folleto también ahí aparecen las recomendaciones sobre cómo usar el Sistema Internacional de Unidades. Bien, así que quería hacer énfasis en eso de la K minúscula y la K mayúscula, aprovechando que está como el ejemplo B ahí, ¿verdad? Bien. Luego sigue, se distinguen tres tipos de valor de una magnitud y aparecen las diferencias. El valor verdadero, ¿cuál es el valor verdadero de algo? Por ejemplo, ¿cuánto es la distancia de un punto A a un punto B? Y podemos decir tanto y podemos tener instrumentos muy sofisticados, pero siempre va a haber un error. Así que es difícil, es imposible hallar cuál es el verdadero valor de una magnitud. Es imposible conocer la verdad absoluta de esto, no se puede. Es el valor consistente con la definición de una determinada magnitud particular. Este valor se obtendría con una medición perfecta. ¿Quién puede hacer una medición perfecta? Nadie. Nadie. Hay errores de todo tipo.
Hay errores de metodología, hay errores humanos, hay errores de paralaje, hay errores debido a cambios de temperatura, a corrientes de viento, a humedad relativa, hay errores, hay un montón de cosas que pueden influir para que no podamos obtener una medida perfecta. Los instrumentos de medición han sido fabricados por el ser humano, y si han sido fabricados por el ser humano ya llevan su error también. Así que no podemos hablar de medida, de hallar el verdadero valor. Bueno, no se puede, es imposible. Por eso dice después, es imposible de conocer este valor a través del proceso de medición. Bueno, así que aclarado eso, pasamos al siguiente concepto. El valor convencionalmente verdadero es el valor atribuido a una magnitud particular y aceptado algunas veces por convención como un valor que tiene una incertidumbre apropiada para un propósito determinado. Eso de convención es como que dice, hemos convenido, nos hemos puesto de acuerdo. Y ahí ponen algunos ejemplos, ponen el ejemplo del número de Avogadro y también la velocidad de la luz. Observen ustedes que, por ejemplo, en el número de Avogadro aparece 6 puntos. A propósito de esto, ya que está el número de Avogadro acá, voy a mencionarles algo. Aparece 6 puntos. Entonces, para facilitar la lectura, el Sistema Internacional de Unidades dice que se agrupen. Si hubiera muchos números para acá, o muchos números para allá, se agrupen en grupos de 3. En este caso tendríamos 0,22. 0,22, habría que dejar un espacio y después 141 y otro espacio 99. Eso facilita, eso recomiendan ellos, que vayan agrupando grupos de 3. Ahí lo van a leer en eso que les estoy mencionando. Aquí se hizo de un solo, ¿verdad? Pero les aclaro eso también, porque también lo podemos aplicar por 100 a la 23. Observen ustedes, miren, aquí son millonésimas a las 100 millonésimas. Hay una precisión bastante alta. Medición de laboratorio sofisticado, llegar hasta este nivel de precisión. Así que eso igual que constante de la luz, llegan igualmente hasta las 100 millonésimas. Y ahí, en la velocidad de la luz, 2.99, 79, 24, 58 por 10 a la 8. ¿Cómo leen esto ustedes? ¿Cómo lo leen? Fíjense que las dos son minúsculas, se debe leer metro por segundo. La velocidad es metro por segundo. No vayan a decir metro sobre segundo o metro entre segundos porque están equivocados. Se debe decir metro por segundo. Entonces la velocidad de la luz está 2.99, etcétera, por 10 a la 8 metros por segundo. Les repito, no deben decir ni sobre segundo ni entre segundos. Estoy equivocado. Y también yo les traigo otro ejemplo. Aparte de esos dos que están ahí, les voy a anotar acá. Ustedes han oído hablar de la aceleración debida a la gravedad. 9.8 metros por segundo. ¿Han oído hablar de eso? ¿Lo han utilizado en física? Sí. ¿En ciencias? Sí. Pero el valor que es convencional para esa aceleración que le llaman, últimamente le llaman más aceleración de caída libre, lo voy a anotar aquí. Al cuadrado. Porque esto es aceleración, y la aceleración es metro por segundo al cuadrado. Esto también se puede escribir así. Es bastante común que lo hayan así. Bien, pero cuidadito, deben estar a la misma altura, para que digan metro segundo a la menos 2. Metro segundo a la menos 2. Aquí se lee metro por segundo al cuadrado, aquí metro segundo a la menos 2. No vayan a decir metro por segundo a la menos 2, porque entonces estarían mandando esto hacia abajo y con signo negativo, lo cual es equivocado, porque están en un nivel. Entonces se lee metro segundo a la menos 2 o metro por segundo al cuadrado. Esa es otra que la pueden tomar en cuenta también. Miren, agrupé 3 y el espacio para dejar 65.
como recomiendan en el Sistema Internacional de Unidades. Y luego sale, bueno, ahí dice que también este valor tiene sus sinónimos, ¿verdad? Que se le puede llamar también mejor valor, valor asignado, mejor valor estimado y valor convenido. Y luego sale otro concepto de valor experimental, que es el valor estimado mediante el proceso de medición. Por ejemplo, lo que le acabo de medir, el 2465, que medí de la esfera, utilizando un calibrador Vernier digital, eso es el valor experimental. Yo lo experimenté haciéndolo, utilicé el proceso de medición y lo hice. Bien, eso es 2.6. Ahora vamos, 2.6.1, perdón. Ahora vamos a 2.6.2, magnitudes de influencia. Magnitudes de influencia, esto a veces puede entender un poco, pero vamos a ver. La magnitud de influencia es la magnitud que no es el mensurando, pero que afecta el resultado de una medición. Vamos a ver. Ustedes no sé si están informados que los metales, dependiendo de la temperatura, podrían encogerse o podrían dilatarse. No sé si conocen eso. Cambian sus dimensiones dependiendo de la temperatura. Sí, sí. Entonces, Dilatación térmica. eso, hay coeficientes de dilatación dependiendo del material. Entonces, eso es una noticia. Ejemplo, la temperatura ambiente cambia. La temperatura ambiente cuando se trata de una medida de una longitud con un micrómetro. Entonces, los micrómetros, vamos a ver si aquí tienen un micrómetro. Este es un micrómetro. ¿Y saben para qué tiene esta cosita negrita aquí? Son plásticos aislantes. ¿Saben para qué? Para que no pase el calor de mi mano al instrumento, porque a medida, si yo caliento el instrumento, estaría ayudando a que haya magnitudes de influencia, porque le estoy transmitiendo el calor. Entonces, y puede ser que alguien esté midiendo y lo esté tocando mucho tiempo, entonces sí está transmitiendo el calor acá y acá. Hasta esas precauciones tienen los instrumentos de medición, porque esto mide hasta la centésima de milímetro, y eso puede ser importante. Que cambie alguna centésima más, una centésima menos de milímetro, puede ser importante en lo que estemos realizando, midiendo. Este es un micrómetro de tipo, ya vamos a ver los modelos después, pero es un micrómetro, después lo vamos a tocar. Entonces, esas son las magnitudes de influencia. Les voy a mencionar otra que está aquí. La frecuencia de la tensión de alimentación. Bueno, ustedes saben que la frecuencia en la corriente eléctrica en nuestros países se utiliza 60 Hz, ¿verdad? Pero en Europa son 50 Hz. Pero no solo eso, sino que también puede ser que el voltaje cambie, y eso hace que las ondas sinusoidales y todo, y puede ser que altere la medición de la amplitud de una señal eléctrica. En un ligero cambio que haya en ese voltaje de alimentación puede estar cambiando. Les traigo otro ejemplo aquí. La temperatura de un conductor eléctrico, influye sobre la resistencia eléctrica. Fíjense bien, cambia temperatura, entonces cambia también su resistencia eléctrica. De forma que la medida de dicha resistencia depende de la temperatura del conductor. Así que por eso a veces dicen, hemos medido esto a tanta temperatura, para que se tenga en cuenta las condiciones en que se realizó la medición. Es un dato adicional que se agrega. Otro ejemplo, la determinación de la longitud de onda de un láser está afectada por la presión atmosférica, la temperatura, la humedad relativa y la composición del aire. O sea, por eso es que cuando aparecen, por ejemplo, los medidores láser, dicen, tiene un error de tanto, porque puede estar tomando en cuenta todas esas cosas que afectan la longitud de onda de un láser. Bien. Luego sale el tema 263, señal de medición. Señal que representa mensurando con el cual está funcionalmente relacionado. Ejemplos. La altura de la columna de mercurio en un tensiómetro. No sé si ustedes se han fijado que hay tensiómetros que tienen la columna y alguien le está tomando las pulsaciones y también está viendo
la columna hasta donde se eleva, primero le pongan algo acá para medir la presión sanguínea. Entonces, lo que se ve es una columna de mercurio. B, la dilatación de la columna de mercurio en un termómetro. Aquí tenemos un termómetro y ustedes se han fijado que hay que buscarle el lado para ver hasta dónde está la columna de mercurio. Y ahí vemos, lo comparamos con la escala. Eso es una señal de medición también. La señal eléctrica de salida de un transductor de presión. Esto no es tan común, ¿verdad? Pero sí, le llega una forma de energía y ese transductor de presión la convierte en señales eléctricas. Bien, la señal de entrada de un sistema de medición se llama estímulo y la señal de salida se llama respuesta. Entonces, algo sufre un estímulo y provoca que se pueda apreciar a través de la respuesta. Un ejemplo bien común es, ¿se han fijado ustedes cuando alguien va a revisar la presión de las llantas? Utiliza un medidor de presión. Lo colocan ahí en la válvula de entrada del aire y entonces mide la presión que hay al interior de la llanta. Entonces, esa presión provoca que se mueva una barrita que sale ahí y que tiene graduaciones para ver qué presión tiene la llanta. ¿No han visto eso? Sí. Sí, entonces la presión que está en la llanta es el estímulo y el movimiento que tuvo la barrita para ver hasta dónde sale, esa sería la respuesta. Es un ejemplo bien común de estímulo y respuesta. 264. Resultado de una medición. Es el valor atribuido a un mensurando obtenido por medición. Cuando se proporciona un resultado, se debe aclarar si se refiere a aquí estos 4 que están es porque les mencioné ya que a veces en ingeniería y arquitectura se requiere a veces hacer medidas de mucha precisión. Si ustedes revisan el Sistema Internacional de Unidades, van a ver que hay algunas mediciones que se han hecho que llevan niveles como estas, constantes de Avogadro, que la mencioné acá, llevan niveles de altísima precisión. Entonces, hay que especificar cómo se obtuvo. Entonces, aquí dice, si es A, sería la indicación de un instrumento de medición, indicación directa, como el que hice hace poco, indicación directa. Ustedes se lo puse en la cámara que vieron que era 24.65 el diámetro. Al resultado no corregido, resultado de una medición antes de la corrección por error sistemático. O sea, puede ser que, ya vamos a ver los errores sistemáticos, puede ser que no se haya hecho esa corrección y entonces hay que ver si no se ha hecho o no. Si es corregido, es cuando ya se hizo la corrección por error sistemático y si se trata de una medida obtenida a partir de varias mediciones. Es más confiable cuando se mide varias veces, se repiten las mediciones, porque puede ser que por cualquier razón una sola medida nos haya causado una lectura mala y entonces digo, hagámoslo 1, 2, 3, 5, 10 veces para garantizar de que sí, eso ya nos da algo más confiable. No es lo mismo medirlo una vez que medirlo 10 veces y sacar la media de la lectura. Eso, entonces cada uno de ellos nos va indicando en cierta manera la calidad de la medida que estamos presentando. Una expresión completa del resultado de una medición incluye información acerca de la incertidumbre de la medición, como se explica más adelante. Bueno, eso no me va a tocar explicarlo a mí, pero incertidumbre de la medición es cuando alguien dice, mire, esto es tanto y va a haber un más, menos tanto. Esa incertidumbre le toca más adelante, pero si quieren irse familiarizando, vayan bajando este documento. Si quieren familiarizarse bien con la incertidumbre de la medición, bajen este documento, lo pueden notar acá. Si quieren, vayan agregando los que yo les estoy recomendando, porque en la bibliografía, aquí está la bibliografía, yo les he agregado esto, ¿verdad? Por ejemplo, le agregué el CEN, el 5, le agregué el CIN, el CEN, el Sistema Internacional de Unidades. Del 2019, no vayan a bajar más atrás porque el 2019 es el que ya tiene los últimos cambios con respecto a las unidades base, como está en el folleto. El folleto ya está actualizado. El folleto
ya tiene las nuevas definiciones. Así que el 2019. Este sería como el 5. El 6 sería el que les mencioné, el MIST, el Guide for the Use. Eso ya se lo puse en la cámara para que vean. Y el otro que les recomiendo, el 7, es el DIM, Vocabulario Internacional de Metrología. Todo eso está libre y para bajarlo en PDF. De metrología. Y el 8 es este que les quiero mencionar, que tiene que ver con incertidumbre, se llama Evaluación de Datos de Medición. Evaluación de datos de medición. Guía para la expresión de la incertidumbre de la medida. Y se conoce comúnmente como así. GUM en mayúscula. Esto viene de guía, esto de incertidumbre y esto de medida. Si lo hay, lo pueden tener como una referencia también, porque tanto de este como de este se ha sacado mucho del vocabulario que se utiliza en este proyecto. De estos dos. Y de este también, porque es de la primera parte, cuando hablamos del sistema internacional de unidades. Y es que yo les dije que más me interesa que tengan como un prontuario para hacer conversión de unidades, y me pasa bien en toda la carrera. Así que tienen esas 4 que lo pueden agregar a la bibliografía. Bien, entonces no puedo extender en esto porque es tema para más adelante, pero para que se empiecen a familiarizar, lo pueden empezar bajando ya. Bien. Ahora pasemos a 2.7. 2.7. Instrumentos de medición y error de medición. Bueno, ya dice, instrumento de medición es todo dispositivo diseñado para ser utilizado en la medición de una magnitud física. Entre los instrumentos de medición se tienen las reglas de la cinta graduada, los termómetros, etc. Entonces, pero para no quedarnos nada más en teoría, ya he traído algunos para que lo veamos. Si para efectuar una medida específica, como es la conductividad eléctrica de un material, que es un poco complicado, el calor específico de una sustancia, que también es complicado, coeficiente de dilatación térmica de un metal, también es complicado, no se requiere un solo instrumento de medición, hay varios en un sistema. Entonces se requiere varios instrumentos de medición y otros dispositivos acoplados. Entonces se tiene, ahí está subrayado, un sistema de medición. Así que a veces, a veces hay magnitudes que son un poco complicadas de medir y requieren sistemas de medición. Y luego sigue el siguiente párrafo, de acuerdo a la forma en que los instrumentos proporcionan el valor de una medida, estos se dividen en dos, instrumentos de medición analógicos y digitales. Los analógicos aparecen en escala y los digitales son números. Así que les voy a presentar algunos. No sé si ustedes ya han visto las balanzas digitales. Incluso las que usan en el baño, para pararse ahí, para ver cuánto es la masa de la persona. ¿Las han visto? Oh, sí. Sí. Ahí le aparece el número, ¿verdad? Pero hay otra que cuando usted se para, lo que es una agujita que se está moviendo. ¿Sí? Una agujita que... Entonces, el peso. Ahí tienen dos ejemplos. Una que es analógica y otra que es digital. La analógica es la de la agujita. Y la digital es la que da el número. Por ejemplo, esta es una balanza granataria, balanza de triple brazo, la llaman también. Y tenemos que para medir nosotros colocamos el cuerpo a medir. Voy a medir este celular y entonces empiezo a proceder con esto, y sigo con esto, ya bajó, y empiezo hasta que
hasta que llega a ajustarse a 0. La barrita esta se juntan, ¿verdad? Acá. Pero lo que les quiero mencionar es que en las balanzas, esta la voy a utilizar porque si una balanza como esta, ustedes que la van a usar y no se ajustó a 0, es diga que sin ninguna carga y con todas aquí atrás, esto no está coincidiendo a 0, y diga que no está ajustada. Hay que ajustarla y tiene un mecanismo para ajustarla. Si no se ajusta, entonces nos va a dar error. Pero este es un caso de ejemplo de analógica. Miren, hay una escala que hay que estar viendo ahí. En los calibradores Vernier, tienen aquí, estos son escalas, aquí tienen una escala y uno. Estos son analógicos, pero también tienen esto. Ayudar a la lectura, bien fácil, ¿no? Ya la da de una vez el número, no hay que estar leyendo cuántas rayitas hay y todo eso. Así que tienen dos. Este es el micrómetro analógico. Este es analógico. ¿Por qué? Porque aquí lo que tiene es un tambor graduado, es una escala, y también en vertical tiene otra escala. Estos son analógicos. Aquí tenemos un digital, pero la batería estaba descargada, así que no lo pude traer. Pero lo que tiene de diferencia es que aparece en la pantallita por acá y en la pantallita les aparece lo que estamos leyendo. Entonces aquí lo que se mide se pone aquí. Yo tengo una duda. Sí. Dígame. Yo lo conozco por pie de rey. Sí, también otro. es un sinónimo, le dicen pie de rey. Es otra forma de llamarlo. ¿Cómo sería mejor? ¿El analógico o el digital? Los dos le llaman pie de rey. Pie de rey digital, pie de rey analógico. Pero quizás es más técnico llamarle calibrador Vernier. No sé de dónde viene lo del pie de rey, pero también lo conocen así. Ajá, yo sí lo conocía. Para medir ángulos, ustedes están familiarizados con esto, ya sea en dibujo o en primaria y todo esto. Y nosotros utilizamos esto bastante en la pizarra, ¿verdad? Para medir ángulos. Pero también para medir ángulos, no sé si ustedes que son curiosos han visto que se pueden medir ángulos también utilizando una aplicación del celular. No. Si bajan ustedes una aplicación del celular, vamos a ver. Para medir ángulos. Vamos a ver acá. Miren, el celular se puede convertir también en un inclinómetro. No sé si logran ver los números ahí. No se ve. Lo voy a acercar. ¿Cómo se llama la app? Hay que descargarla. Miren. Sí, ya sé. ¿Ya? Sí. Depende cómo lo incline, así va dando el ángulo. Mire, hay un montón de aplicaciones de estas, pero esta se llama Angle. Eso pueden estar acá. Angle Meter Pro, vamos a ver. Plus. Así aparece. Así lo. Pero no estoy haciendo publicidad, sino que pueden buscar otras. Ustedes, yo lo que descargué esta. En la próxima les voy a traer el inclinómetro, el oficial, el propio, ¿verdad? El propio inclinómetro. También vamos a ver cómo, no sé si ya conocen esto ustedes. La cinta métrica. Correcto. Manómetro. Le llaman también. Cinta métrica. Flexómetro, le llaman también. Háblate. ¿Y es digital o es analógica? Analógica. Esa es analógica. Analógica, bien. Analógica. Pero si yo quiero medir, por ejemplo, vamos a ver si lo logramos ver acá. Yo quiero medir la distancia que hay
la distancia que hay de aquí, de esta parte de la mesa, hasta esta parte, yo puedo utilizar la cinta métrica. Puedo utilizar la cinta métrica, ¿verdad? Yo puedo medir cuánto hay desde allá hasta aquí, ¿verdad? ¿Ya? 110 y algo. 100. Pero también puedo utilizar un distanciómetro láser. Este es un distanciómetro láser. Solo se enciende y hay una lucita, hay un rayo que sale y que choca contra una superficie, entonces ahí mide, no sé si logran ver el rayo, el punto rojo, no lo logran ver allá en el tabla. Yo sí lo veo, No, no ingeniero. se aprecia. Sí, Yo sí lo alcanzo a ver, un puntito rojo. Ese puntito rojo. Entonces está midiendo la distancia que hay desde esta parte hasta donde chocó. Y me dice justo lo que me decía la cinta métrica, 1.11 metros, 1.110. Y con este mide hasta 100 metros. O sea que andar con una cinta métrica, con una cuadra, usted se lo ahorra con esto, ¿no? Es más práctico, con el distanciómetro digital, distanciómetro láser. Y es digital. Ahora es bien común ya que lo están utilizando. Y no traje el inclinómetro, el propio instrumento, no el del celular también. Pero lo que quería era que vieran algunos ejemplos y también vean la diferencia entre los digitales y los... Vamos a ver, ¿este termómetro es analógico o es digital? Analógico. Analógico. ¿Y este? Analógico. Digital. Digital. Bien. Digital. Digital. Bien, yo creo que ya queda clara la diferencia entre analógico y digital, ¿verdad? Entonces, en los instrumentos de medición analógicos hay un conjunto de marcas ordenadas en línea recta, como lo que hemos visto en la cinta métrica, pero también puede estar en forma curva y asociadas a una numeración particular. Bueno, en forma curva ya vieron los ángulos, por ejemplo, están en curva, ¿verdad? La parte de una escala comprendida entre dos marcas consecutivas se llama división de la escala. Ejemplo. Aquí está en una escala curva. Y si la división solamente es de 1 grado, entonces el valor de la división de la escala, primero es entre dos líneas. Vale, voy a dibujar acá. Se aparece aquí aparecen así. Entonces, entre una línea y otra línea se llama división de la escala. El concepto que dice la parte de una escala comprendida entre dos marcas consecutivas se llama división de la escala. ¿Y cuánto hay? De aquí para acá ya hay, por ejemplo, si hay 1 grado, entonces yo diría el valor de la división de la escala es 1 grado. 1 grado. Si fuera en una regla, y aquí comienza y aquí está 1, 2 y fuera centímetros, entonces esto es división de la escala, aquí para acá. Y el valor de la división de la escala sería 1 centímetro. Pero si hubieran divisiones intermedias aquí, por ejemplo, entonces el valor de la división de la escala y en el caso sería 1 milímetro. Porque de aquí para acá hay 5 y otros 5 serían 10, entonces la división sería 1 milímetro. Entonces hay que saber leer bien para darnos cuenta cuánto vale la división de la escala. Voy a poner otro ejemplo. Aquí es 0 y aquí es 10. Es una escala y sigue, pero me interesa ahí. Díganme ustedes, ¿cuánto es el valor de la división de la escala? Está en newtons. Está en newtons.
es fuerza, es de un dinamómetro. Es un dinamómetro, mide fuerza. Entonces, si aquí es 0 y aquí es 10, y está en newtons, ¿cuánto vale la división de la escala? Para ese ejemplo. 1 newton. ¿Cuánto? 1 newton. 2 newtons. 2 newtons. 2, porque son 5 divisiones, y de aquí para acá hay 10. 10 entre 5 le queda 2. El valor de la división de la escala vale 2 newtons. Si además que está aquí, usted bajó a 2, si está aquí, bajó a 4, está aquí, bajó a 6, aquí bajó a 8 y aquí bajó a 10. O sea, se estiró, ¿verdad? Se movió a 10, a 12. Si aquí sería 12, 14, 16, 18, 20, si fuera lineal. Bien, pero también dicen más adelante que hay escalas que son lineales y no lineales. Si no, un ejemplo que ustedes pueden ya bajarlo también, algunos de ustedes yo sé que lo conocen, los que utilizan para medir resistencia eléctrica, se han dado cuenta que no son lineales, no vale lo mismo, sino que empieza y después va creciendo bien aceleradamente. No sé si alguien ha utilizado un medidor de resistencia eléctrica. Un tester comúnmente. Un tester. El tester, el multímetro. Sí. La función de Yo me he dado odímetro. cuenta que no mide lo mismo, cada división no mide lo mismo, sino que va creciendo y va creciendo hasta que llega al infinito. Entonces, esas no son escalas no lineales que pueden obedecer a relaciones exponenciales, potenciales y logarítmicas. Ejemplos serían los multímetros. Así que si no los conocen, les recomiendo que vayan a buscar ahí en imágenes los multímetros y vean el medidor de la resistencia eléctrica. Así que ahí lo pueden ver, ¿verdad? Aquí no lo traje, pero aquí también hay en el laboratorio. El valor numérico de una medida obtenido de la escala de un instrumento analógico está limitado en el número de cifras significativas con que se puede expresar. Eso es bien delicado. Tenemos que limitarlo. Yo no puedo colocar de más precisión que la que tiene, por ejemplo, la balanza. La balanza puede medir décimas de gramo. La balanza que les mostré antes puede medir décimas de gramo. Significa entonces que yo puedo perfectamente medir 19.3 gramos. Puedo medir perfectamente 19. La balanza me lo permite. 0.3. Pero ojo, no le puedo agregar un 0 a esto. Yo no puedo colocar así. O sea, puedo, pero no debo, ¿no? Cuando yo le agrego esto, estoy diciendo que la balanza tiene la posibilidad de medir centésimas de gramo, lo cual no es cierto. Yo le estoy diciendo que la balanza solo mide décimas de gramo. Así que si yo hago esto, estoy mintiendo. Estoy dando información equivocada. Estoy diciéndole a alguien, mire, yo utilicé una balanza bien precisa, y es mentira. Yo utilicé una que llegaba hasta la décima. Así que no le puedo agregar estas cifras significativas ya vemos cifras significativas, no, las vamos a ver, más de la cuenta, así que cuidado con eso. Tampoco puedo hacer esto. Imagínense que quedó en 19, si quedó cabal en 19 gramos, yo no debería colocar 19 gramos tampoco, porque ahí lo que estoy diciendo es que la balanza solo permite medir de gramo en gramo, no permite medir décimas de gramo. Así que si queda justo en 19, yo debería escribirlo así, 19.0 gramos. Esto sería lo correcto cuando justo quede en 19. No sé si me doy a entender. Sí. Los he confundido. Sí. No, sí, está bien. Así que lo importante de esto es que nosotros, recuerden que en la comunicación debemos ser bien precisos. Y un error en comunicación le estoy dando información equivocada a quien va a leer un documento, lo que sea. Así que si yo escribo 19.0, indica, bueno, utilizó una balanza que tenía una precisión hasta la décima de gramo. Si yo utilizo 19.00, me va a decir, utilizó una balanza que podía leer centésimas de gramo. Si yo utilizo 19.000, indica que yo utilicé una balanza que podía medir milésimas de gramo. Y esas ya son balanzas analíticas, ya son bien caras.
Así que no es cualquier balanza. Así que por eso dice acá que no podemos nosotros el valor numérico de una medida obtenido de la escala de un instrumento analógico está limitado en el número de cifras con que se puede expresar. Subrayen eso, el número de cifras con que se puede expresar. Esto depende de la cantidad de cifras que la escala permite leer con razonable seguridad y de ciertos criterios que sobre la lectura de escalas se deben aplicar. Bien, ahora hablemos de los errores de medición. Por definición, es la diferencia, subrayen eso, es la diferencia entre el valor verdadero de un mensurando y el valor obtenido mediante el proceso de medición. Pero como el valor verdadero, ya lo hablamos, que no se puede definir, no se puede determinar, en muchas ocasiones se estima el error a partir del valor convencionalmente verdadero. Y aparecen los dos tipos de errores que vamos a comentar, error sistemático y errores aleatorios. Los errores sistemáticos. Miren, voy a volver a la balanza. Si yo la balanza y lo voy a hacer esto porque ese error lo cometen muchos los estudiantes. Si esta balanza, cuando yo quiero proceder a medir un cuerpo, no garantizo que el brazo con la línea fija que está en el cuerpo de la balanza no coincida y se haga una sola línea, indica que está desajustada. Entonces, cuando esto está en su posición correcta, eso indica que yo puedo cambiar esto. Miren, está desajustada porque aquí lo estoy cambiando. Si viene un estudiante y dice, yo tengo prisa, yo voy a medir, no importa cómo esté, todo lo que mida va a estar dándole o más o le va a estar dando menos. Si está desajustada en un sentido, le va a dar más; si está desajustada en otro sentido, le va a dar menos. Entonces, todo lo que lea le va a dar, digamos, 2 gramos más o 2 gramos menos. Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, es necesario revisar si está bien ajustado el instrumento de medición para que no nos cause problemas de que todo lo que leamos esté equivocado. Otro ejemplo, si estas puntas son para leer interiores, ¿no? Para leer, por ejemplo, distancias interiores, digamos, quiero medir esta distancia de aquí para acá. Pero si esta punta yo la golpeo y la tomo un poquito, entonces todo lo que mida ya va a estar equivocado. Todo va a dar un error sistemático, porque este instrumento ya está deteriorado, está con daños, ¿no? Ya algo aquí no me permite que llegue hasta la posición correcta, a que coincide este plano y este plano con la superficie que estoy midiendo, no que ya no es plano, que tal vez una arista por ahí, algo que se dobló, algo por el estilo. Estas puntas son bien delicadas. Los que han usado de vernier se van a dar cuenta que esto es bien delicado, hay que cuidarlo mucho. Entonces, eso daría un error sistemático. ¿Qué significa error sistemático entonces? Un error que se puede dar, otro error que se puede dar, por ejemplo, si alguien le dice, mire, para que usted mida, usted debe utilizar el sistema de trinquete que esto tiene, que hace un clic cuando llega a topar. Pero si alguien dice, no lo instruyen bien y empieza y le hace fuerza, entonces todo lo va a estar midiendo mal, porque lo está utilizando el instrumento mal, está midiendo mal y arruinando el instrumento también, porque no está bien capacitado. Entonces, eso serían fallas metodológicas que nos generan errores sistemáticos. Entonces, errores sistemáticos, lo importante es que una vez que se detectan, se pueden corregir. Entonces, errores sistemáticos son aquellos que se producen en la misma dirección con respecto al valor verdadero. Yo les dije, por ejemplo, puede ser que me dé 2 gramos más o 2 gramos menos. Allí dice por exceso o por defecto. Pero a veces es para más o a veces es para menos. Al repetir el proceso de medición, sus valores pueden ser grandes y sus causas son atribuidas a fallas instrumentales o fallas metodológicas. A mí me pasó. Miren, yo compré una vez una plantilla de círculos y tenía una escala para medir linealmente. Y yo la utilizaba a veces para medir y después lo revisé y estaba equivocado. O sea, el instrumento estaba mal. Entonces todo lo que yo dibujaba me salía con 2 milímetros de error, 3 milímetros de error, dependiendo de qué tan grande era lo que medí. Así que después revisé y lo comparé
y lo comparé porque me estaba dando, y era el instrumento de medición, ahí lo tengo todavía, de recuerdo, para ver que algunos fabrican mal las cosas. Entonces, pasa que hay errores que son instrumentales, ya el instrumento lo puede tener. Puede ver que ya vengan de fábrica con errores también. Y ahí no hay nada que ajustar, ¿no? En una regla así no hay nada que ajustar, tendría que comprar otro, lo que quiera. O tomarlo en cuenta de que está con él, hay que sumarle tanto y por eso es un gran lío, mejor cambiarlo. Y lo otro son los errores aleatorios, que se denominan también casuales, accidentes o de azar, son producidos que están fuera, o sea, los errores aleatorios, esos sí son difíciles. Que, por ejemplo, si ustedes están midiendo algo y lo colocan sobre la balanza, y bueno, y lo colocan en una posición, tal vez cambiarlo de posición altera un poquito, pero lo que podría alterar bastante es una corriente de aire. Porque tiene una corriente de aire que usted no la perciba, sino que el instrumento sí lo puede percibir. Podría ser que cuando choque con la pieza que está midiendo, hace que la balanza se mueva en un sentido de no. Y eso le podría estar que cuando usted la ajuste y diga está bien, pero la corriente de aire lo está afectando. Y no se dio cuenta. Pero esa corriente de aire fue tal vez en esa medición, en otra medición ya no hubo corriente de aire, entonces, y le puede estar dando bien distintos. Esos errores aleatorios. O por ejemplo, algo, yo lo puedo estar limpiándolo para medirlo bien, que no haya polvo y todo eso. Pero justamente cuando lo iba a medir, cayó en una superficie de polvo y medí el polvo también, ¿verdad? Y entonces, eso puede haber sido una centésima más. Son aleatorios, son cosas aleatorias. Son cosas accidentales, casuales. Son inevitables, pero por lo general son pequeños. Bien. La otra definición que aquí aparece en 2.8 son exactitud, precisión e incertidumbre. Así que vamos a hablar primero de exactitud y precisión. Si ustedes buscan en la red, por supuesto que miren, les quiero recomendar algo también. No crean que porque algo esté en la red, eso es confiable. Mire, para hallar algo confiable, para dar una clase como esta, se requiere irse a sitios confiables. No, mire, hay gente que sube unas tonterías, así que no le crean a cualquiera que suba cosas. Así que hay que irse a fuentes confiables. Bueno, ya que mencioné, fuentes confiables podrían ser la de ISO, SEM, vamos a ver, CDPM, y así. Bueno, así que, y de universidades también, institutos de investigación, cosas así. Pero hay gente que sube y se equivocan y escriben kilogramos, y lo escriben así, un relajo que hacen. A esa gente no le crean, así que no bajen cualquier cosa. Bajen documentos que tengan calidad. Bien, para diferenciar esto de exactitud y precisión, lo que van a hallar en casi todos lados es cuando uno hace tiro al blanco. ¿Qué es lo que busca alguien, por ejemplo, alguien que está haciendo tiro con arco? ¿Qué es lo que busca? ¿Busca pegar aquí, sí o no? Sí. No siempre busca darle a su objetivo, pero el objetivo generalmente es el centro. Busca, esto busca, estar aquí, porque aquí están los mayores puntos, ¿no? Bien, pero imagínense que alguien es inexperto y no, sino que anda, voy a ponerlo con colores, que anda
uno le daría por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Mire, están bien dispersos, o sea, cuando están bien dispersos indica que tienen poca precisión, o sea, no hay precisión, impreciso. Y además de eso, si sacáramos el promedio de estos, quizás el promedio de este andaría por acá, o sea que también está alejado de lo que persigue, del valor verdadero, digamos así. Entonces, todas estas mediciones, si fueran mediciones, serían todas estas, su promedio andaría por acá, no aquí. O sea que un caso como ese es lo más grave, que no tiene ni precisión ni tiene exactitud. La exactitud sería aquí. Impreciso ni exacto. Y preciso e inexacto. Así eso es impreciso e inexacto. Pero si alguien hace esto, que tiró uno por aquí, otro por acá, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por acá. Bueno, si sacáramos el promedio de esos, posiblemente el promedio anda en el centro. En ese caso, exacto. Si sacamos el promedio de esto, si utilizamos coordenadas y viéramos las coordenadas, las coordenadas de todos ellos andarían acá. Anda bien en la exactitud. Pero mire, está bien disperso, o sea que anda mal en la precisión. O sea que eso es impreciso, pero exacto. Pero viene, hay otros que les pasa esto, y que hacen un tiro y otro tiro y otro tiro y otro tiro y otro tiro, algo así. ¿Y ahí qué pasó? Todas bien juntitas. Indica que la dispersión es bien pequeñita, o sea que todos están apuntando, pero debe ajustar hacia donde tira, ¿verdad? Por alguna razón, tal vez de la vista o de una corriente de aire o lo que sea, todo le está desviando sus flechas o los dardos, lo que sea, se lo está moviendo. En ese caso ahí tienen precisión, pero inexacto. Pero ¿qué pasa con el caso ideal? Que todas las explicamos por aquí. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos que Una alta exactitud y alta precisión. Alta precisión y exactitud. Así que para entenderlo mejor, ese ejemplo es el que casi en todos lados lo ponen, el de la exactitud y precisión. Entonces, la exactitud se refiere al grado de concordancia o proximidad entre el resultado de una medición y el valor verdadero del mensurante. Y la precisión está relacionada con el número de cifras con que ésta puede expresarse. Ya le hablé que entre el instrumento lo permite, usted puede llegar a las décimas, centésimas, milésimas, o sea, y puede estar llegando a puntos bien cercanos. ¿Verdad? Y claro, eso no es para una sola medida, que es para varias, no solamente para uno, es para varios. Algo repetitivo. Casi siempre lo relacionan con lo repetitivo. La precisión está relacionada con lo repetitivo también. Una medida es más precisa cuando mayor sea el número de cifras significativas que se expresa. Así que cuando ustedes digan tengan cuidado porque a veces algunos estudiantes dicen ¿cuánto fue el primer tiempo que leyó? El primer tiempo me dio 1.10, el otro le dio 1.10 y al otro le dio 1.11. Si lo suman y dividen entre 3, es posible que le quede así, creo que le va a quedar así. Y entonces empiezan a sumar un montón de 13 y lo escriben un montón de 3. Y si esto eran segundos, significa que usted, si llegó a ponerle todos los 3 que le dio la calculadora, indica que usted llegó hasta la millonésima de segundo. Y mentira, usted nada más estaba llegando hasta la centésima de segundo. Así que su respuesta de este promedio no podría ser más que esta. Hasta aquí tendría que llegar hasta la centésima. Olvídese lo demás que le da la calculadora. Porque cuando usted le agrega todo esto, indica que el instrumento de medición que utilizó permitía llegar hasta la millonésima de segundo, lo cual no es cierto. Así hay que tener cuidado cuando hagamos nosotros promedios también. Así que por eso dice que la precisión está relacionada. Cuando mayor número de cifras tiene, indica que es más precisa, pero eso depende del instrumento de medición que utilicé. Así que hay que filtrar eso, porque la calculadora, todo lo que aparece en la pantalla, no lo voy a poner todos los números. ¿Verdad? Y la incertidumbre, que está en la siguiente página, es un parámetro al resultado de la medición.
y que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al mensurando. Se dice que la incertidumbre es la expresión de un intervalo que indica cuánto puede estar alejado en un sentido o en otro el verdadero valor del mensurando con relación a lo obtenido experimentalmente, o una estimación que caracteriza el intervalo de valores dentro de los cuales se halla el valor verdadero de un mensurando. Miren, esto se va a tratar más adelante, pero por lo menos les voy a escribir de qué se trata. Algo así un poco breve. Sí, bueno, voy a agregar un valor que lo voy a llamar la incertidumbre. Por ejemplo, imagínense que ustedes determinamos que el valor de la incertidumbre de algo medido con un calibrador digital llega hasta la centésima. Yo podría perfectamente decir 27.30 más o menos 0.1 milímetros. ¿Eso qué significa? Que este podría sumar una centésima. Si suma una centésima llegarías a 27.31. O si resta una centésima sería 27.29. Entonces yo estoy razonablemente seguro, lo que dice la definición, de que la medida real, la verdadera medida, está entre 27.29 a 27.31. En ese rango está. Y yo cuando le agrego esto, le estoy agregando la incertidumbre. Ahora, ¿cómo se determina esto? Aquí puse un ejemplo así para ponerlo de ejemplo, pero para determinar la incertidumbre no es así nomás. Para eso ustedes hay que estudiar un poco, ¿verdad? Y hay que estudiar el GUM, hay tipos de incertidumbre tipo A, tipo B, es un poco largo eso. Pero esta medida, esto ya es de más calidad. Cuando ya le agregamos la medida más la incertidumbre, eso da más información a la persona que va a utilizar ese dato. Bueno, ahora vamos a suspender la grabación para hacer las consultas.